Muy buenas compañeros, bueno pues este vídeo va a ser diferente, no vamos a ver el aviario, vamos a hacer una cosa, mirad. Como sabéis ando a vueltas con dos ejemplares que tengo colocados en la jaula 11 y en la jaula 12. En teoría el de la jaula 11 es un macho rojo a las blancas nevado y el de la jaula 12 es un macho rojo a las blancas intenso. Bueno, pues ¿por qué ando a vueltas con esos dos? Porque para mí, no sé por qué me da en la nariz que al final son hembras. Si es una hembra, la nevada sería una hembra con bastante poca nevadura para ser hembra. Y en cuanto al macho, si es un macho intenso, el que considero que es macho también y que tengo la jaula 12, sería un macho que, no sé, hace movimientos un poco más suaves, tiene más pinta casi de hembra, la separación de los huesos de la pelvis, que yo también lo utilizo bastante para saber si es macho o hembra, no llega a ser casi suficiente para que ponga huevos, no sé, o pone huevos muy pequeños o hay algo que me dice que no. Entonces, hace un par de años o tres, cuando, creo que fue hace 3 años, cuando yo todavía, bueno, pues estaba empezando a hacer cosas en Instagram y demás y aceptaba algún tipo de publicidad, a cambio de promocionar la página sexadodeaves.com, que aquí la veis, me regalaron 10 muestras. Yo lo que hice fue comprar también alguna más y hice un análisis de sexado de aves, ¿vale? Esta página es de una empresa de Sevilla, no me paga nada, pero nada absolutamente, es más, desde el 2019 yo no hablo con ellos, ni nada, simplemente me he acordado, digo, joder, creo que hubo muestras erróneas que me pidieron repetirlas, pero cuando esto pasó yo ya había empezado la cría, así es que no lo hice y se acumulan aquí y no caducan, que es una cosa buena que tiene esta empresa. ¿Qué he hecho? Digo, joder, voy a mirar cuántas tengo. Y me he encontrado con que tengo tantas como 6, ¿vale? Entonces he dicho, ¿por qué no aprovechamos y hacemos un envío y salimos de dudas? Bueno, pues ¿esto cómo se hace? Tú compras unas solicitudes, ¿verdad? Te haces cuenta, das aquí, obtengas su solicitud y pagas un bono de 10, de 2, puedes coger sexados sueltos, por ejemplo, si yo solo tengo 2 agapornis, pues cojo 2 sexados. ¿Que tengo un aviario grande? Pues le cojo un bono de 10. Y aquellos que están dudosos, pues yo ya puedo salir de dudas, ¿vale? Antes de hacer las parejas, ceder y demás, ¿vale? Bueno, ¿qué he hecho? Me he impreso esto. ¿Qué hay que hacer ahora? Evidentemente, esto era 2019, ¿vale? 2020 creo que era esta cuando lo hice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Claro, yo lo que voy a mandar aquí, en esta hoja de diagnóstico, no es este pájaro, es otro de este año. Entonces, me voy a copiar aquí, pues una especie de asociación, ¿vale? De asociación de tal manera que voy a decir, pues mira, el registro de la muestra 7, 4, 4, 7, 7, 7, R1 es el pájaro de la jaula 11. Voy a por el pájaro de la jaula 11 y tengo que colocar aquí plumas y mi consejo, lo más cercanas a la cloaca, ¿vale? Eso es lo más importante, que estas plumas no se las podéis coger del pecho o de la espalda. Cuanto más cercanas a la cloaca, mejor. Y si el pájaro sangrase a la hora de quitar una pluma, que no suele ser así, ponéis aquí una gota de sangre. Yo nunca lo hago, cuando lo he hecho ha sido solamente poniendo la pluma, pero imagino que si ponéis una gotita de sangre, pero que yo no se lo voy a hacer, por supuesto, ni le voy a pinchar ni nada, pues tendrás más seguridad de que la prueba pues te dé buenos resultados. Todas las pruebas que yo he hecho, 100% de acierto. Han acertado 100%. Las que no, me las han devuelto diciendo, oye, no te podemos decir si es macho o si es hembra. Vuelve a mandárnoslas, ¿vale? Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a mandar, aprovechando estos envíos que nunca terminé, voy a crearme una asociación de este pájaro del 2019 con este pájaro de 2021 y, bueno, pues más o menos, ya con eso,
cuando me llegue el resultado de, oye, tu pájaro del 2019 es macho, vale, pues yo ya sé que este es macho, el que voy a poner aquí como esta muestra, ¿vale? Porque ellos no podemos cambiarles esto, ¿vale? Pero bueno, que con esto lo tenemos, ¿de acuerdo? Así es que simplemente quería enseñároslo porque me parece que es interesante para gente, sobre todo, que tenga pornis, jilgueros, canarios que no tengan dimorfismo sexual, como por ejemplo puede ser el rojo mosaico. El rojo mosaico a mí no me da complicación, porque yo sé que el rojo mosaico, el macho es muy diferente a la hembra y se sabe, pero en un rojo a la blanca hay también rasgos que te lo dicen, pero hay veces que hay casos dudosos. Y yo el año pasado, por ejemplo, hice una pareja con 2 hembras, y lo digo, me equivoqué, hice una pareja de 2 hembras, luego ya me di cuenta y mira, eran 2 hembras. Por eso se metían las 2 al nido, no es que fuesen una pareja que mira que bien incuba el macho, ¿vale? Entonces, bueno, son fallos que uno puede tener, y yo también, yo por lo menos cometo, habrá creadores expertos que no, pero yo cometo. Entonces, estas cosas pueden estar bien, son avances, ¿vale? Bueno, pues voy a completarlo. Grabo ahora cómo lo preparo y os digo ya eso último y listo. Venga, vamos a ello. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿veis? Le he arrancado una pluma de la cola, tiene un poco de sangre ahí en la punta, claro. Una pluma de las más cortas de la cola, ¿vale? Las que están por debajo de la cola, y plumas de al lado de la cloaca, ¿vale? Todas ellas pues las vamos a enviar, entonces doblamos por aquí, así hacemos con todas las muestras, y luego lo mandamos aquí al laboratorio a Sevilla, ¿vale? Y con esto a esperar resultados que nos lo dicen por correo, que ya están, entramos a la página web y lo tenemos, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido y que si os puede ayudar a alguno de vosotros, pues yo contento con ello. Un saludo. Muy buenas, compañeros. Bueno, pues ya hemos recibido un correo donde nos dicen que ya tenemos nuestros resultados, por lo menos 2 de ellos, de las 3 muestras que finalmente enviamos. Nos vamos a meter en nuestra cuenta de la página esta que os dije, sexadodeaves.com, y en la sección de mis resultados, ¿vale? Pues debo de tenerlo. Mirad, estos dos que tengo apuntadas las referencias, este ya estarían. Tengo aquí el PDF para descargármelo. Y luego tengo aquí no disponible la referencia terminada en 77R1, que pues no lo tengo todavía. Me imagino que necesitarán más tiempo para poderlo ver. Entonces, por confirmar, si yo me meto aquí dentro, hembra, como sospechábamos. Y en cuanto a hembra, como sospechábamos. Así es que por eso ya estaba yo con la mosca detrás de la oreja, y con este tipo de análisis lo hemos terminado de, pues de saber. Y esto es muy importante a la hora de hacer las parejas. Hombre, vamos a ver, en un aviario donde hay pues casi 30 parejas, hacerlo con un par de ellos tampoco pasa nada, no es mucho dinero y por lo menos va sobre seguro. Así es que nada, compañeros, solamente os quería mostrar esto como curiosidad, por si alguien lo necesita, que lo utilice. Chao.